El orden Molisol es el que reúne las mejores características para la agricultura, típico de grandes llanuras con textura relativamente fina, de franco-arenosa a arcillosa, pero en general se puede decir que predominan las texturas franco-limosas, derivadas del loess o del material loésico, que suele ser el principal material originario. Son suelos con buena saturación con bases. En todo el perfil tiene que haber 50% o más de saturación con bases, o por lo menos hasta 180 centímetros. No debe contener algunos hipopedones como el espódico, el óxico, ni materiales volcánicos o minerales primarios, o un contenido de arcilla en todos los horizontes que nos remita a otro orden. Si bien incluye los mejores suelos de la Argentina y del mundo, también tiene una amplia variedad de perfiles con limitantes, ya que este orden se extiende en todas las grandes llanuras templadas, pero desde muy seco, prácticamente árido, a húmedo. Y en la foto vemos una amplia variedad de perfiles con tosca cerca de la superficie, con carbonato de calcio bien fragmentado, un poco más superficial, un buen desarrollo de horizontes con una excelente posibilidad de penetración de raíces, y un perfil sódico con un hipopedón nátrico que es una limitante de primera categoría. Cuando decimos que el orden Molisol es importante porque se encuentra en las grandes llanuras agrícolas, también debemos aclarar que se encuentra en otros ámbitos que no son los de llanura pampeana. En esta importante información tomada de Panigatti, 2010, y que es una recopilación de información hecha hace pocos años, por lo tanto es muy válida, vemos que el orden Molisol es dominante en la pampa, en el Chaco húmedo y en el Chaco seco. Es decir, va más allá de la región pampeana, también la región chaqueña, hacia el norte de la Argentina. Luego se lo encuentra en otras regiones donde está subordinado a otro orden, como en la selva paranaense, en los esteros del Iberá, en los campos y malezales, en el espinal y en los bosques patagónicos. Y se lo encuentra como un orden muy poco frecuente, prácticamente una rareza, en las demás regiones, o directamente no se lo encuentra. Pero si vemos que el Chaco, todo el Chaco, tiene el orden Molisol como dominante, además de la Pampa, estamos hablando de casi un tercio de la Argentina. El orden Molisol incluye varios subórdenes, de los cuales 4 no se los encuentra en Córdoba. 3 de ellos por cuestiones climáticas: Gelol, Criol y Xerol. Pero el Rendol es un suborden que se encuentra en Buenos Aires, todavía no ha sido informado en la provincia de Córdoba, pero no podemos decir que no se lo puede encontrar. Exige carbonato de calcio a poca profundidad y ese material en Córdoba está presente, de modo que puede aparecer en algún momento, especialmente en los pies de sierra. Los 4 subórdenes importantes de Córdoba son el Ustol, Udol, Albol y Acuol, pero con diferente importancia en cuanto a superficie. Claramente el dominante es Ustol, son los molisoles de régimen ústico. Ya en la región este de Córdoba, en la franja que da con Santa Fe, hablamos ya de suborden Udol como dominante, régimen de humedad údico. El hipopedón álbico, el famoso horizonte E, caracteriza al suborden Albol. Normalmente se lo encuentra en los sectores deprimidos de los campos, particularmente al este de Córdoba, en
coincidencia con el suborden udol. Udol y albol son dos subórdenes que están prácticamente acompañándose incluso en el mismo campo, en el mismo lote. A poca distancia podemos tener el suborden udol y albol a cientos de metros. Y el acuol es también coexistente con albol y udol, y es el suborden que incluye los suelos afectados por napa, próxima a la superficie, por encima del 1,5 metros, por ejemplo, tendencia al anegamiento y por lo tanto problemas de permeabilidad, de drenaje, y hay, la mayoría de los años, algún exceso de agua por anegamiento, pero no relacionado al clima, aunque estén normalmente en clima húmedo, se los encuentra en cualquier ambiente, porque lo que condiciona al suborden acuol y le da sentido es problemas de permeabilidad y drenaje. Y casi siempre se encuentra la napa freática como la principal causa del problema. Dentro de los 4 subórdenes de molisol en la provincia de Córdoba, tenemos diferentes grandes grupos, o cantidad de grandes grupos. Desde apenas 2 en albol, donde las alternativas son presencia de argílico, argialbol, o presencia de nátrico, natralbol. Ya el ustol, que presenta 7 posibilidades, una de las cuales no se ha encontrado todavía en Córdoba, pero no es imposible. Vermustol es un ustol en donde existe actividad de fauna, particularmente de lombrices, pero es probable que eso se encuentre más bien en sectores no agrícolas, ya que donde se hace agricultura desde hace más de 100 años, toda esa actividad de fauna, de mesofauna, seguramente ha desaparecido. El suborden ustol integra a los grandes grupos argiustol con argílico, natrustol con nátrico, calciustol con horizonte cálcico, durustol con presencia de duripan. El paleustol es una variante del argiustol, pero con mayor desarrollo de argílico, que se considera un desarrollo excesivo. Son suelos también más antiguos, con mayor acción de los agentes edafizantes. Y finalmente, si el ustol no entra en alguna de esas categorías que hemos establecido, entonces queda como aplustol. Normalmente es un ustol con desarrollo mínimo dentro de lo que se exige para ser ustol. Con udol pasa algo muy parecido. Dentro del suborden udol tenemos las posibilidades de argiudol, natrudol, calciudol, paleudol, vermudol y finalmente, si nuestro suelo no encaja en ninguno de esos grandes grupos, será apludol, es decir, dentro de udol el de menor desarrollo. Acuol ya implica las posibilidades de argiacuol con argílico, natracuol con nátrico, calciacuol con cálcico, duracuol con dúrico o con duripán, epiacuol y endoacuol. Son 2 características, estas últimas, 2 grandes grupos que son exclusivos de acuol, donde se diferencian por la profundidad en la que ocurre el anegamiento en el perfil. Aquí tenemos una síntesis de lo que hemos comentado, donde destacamos que, por ejemplo, la presencia de argílico y nátrico es posible en los 4 subórdenes, lo cual implica una característica importante que hay que saber diferenciar e identificar a campo, porque eso condiciona mucho el uso del suelo. Hay una definición simple debajo de cada uno de los grandes grupos y remarcamos que aplustol, apludol implican desarrollo mínimo dentro del gran grupo sin hipopedones de acumulación o alguna característica que corresponda a otros grandes grupos.
Para los subgrupos hemos elegido 5 grandes grupos, prácticamente abarcamos gran parte de la llanura cordobesa, y dentro de cada uno de ellos nos hemos remitido a citar los que se encuentran en la provincia de Córdoba o alguno que puede aparecer, aunque todavía no se haya reportado en alguna serie. Vemos que en Aplustol, en Argiustol, en Argiudol y en Argialbol está el subgrupo ácuico. En el caso de Argialbol, argiácuico. Eso implica que el suelo normalmente no tiene problemas con excesos de agua o con drenaje o permeabilidad, pero en algunos años puede aparecer este tipo de problema. Y así vemos que en el caso de Aplustol puede estar en una zona limitante con el árido, por eso aparece el subgrupo arídico. Puede tener piedra también a poca profundidad y puede ser entonces lítico o, si está en la zona de transición al árido, arídico-lítico. Y así tenemos varias posibilidades. En el caso de Argiudol aparece el subgrupo álfico. ¿Qué significa esto? Que es un argiudol, es decir, es un molisol con algunas características de alfisol, que es un orden de ambiente más húmedo. Y así podemos transitar por las posibilidades de cada gran grupo, y cuando nuestro perfil no entre en ninguna de las posibilidades que brinda la taxonomía, entonces estamos en el subgrupo típico. Agregamos aquí una tabla de definiciones para las palabras un poco más difíciles de entender, como abrúptico. El término es fácil, es un cambio abrupto, pero se habla de arcilla en el hipopedón argílico. Arénico es una capa de textura arenosa bastante espesa por encima de un argílico, no es cualquier capa arenosa. Eglósico, un poco más abajo, son las lenguas de material álvico que entran en un BT, es el famoso horizonte mezcla EB o BE. Páquico y cumúlico, dos términos importantes, porque cumúlico es el epipedón mólico engrosado con material de suelo debido a erosión normal o natural desde las lomas, mientras que páquico es un efecto agronómico en el cual ya tenemos un proceso antrópico de transporte de material de las lomas, sería erosión acelerada, hacia los bajos, y entonces encontramos un epipedón engrosado, pero artificialmente. En el caso de vértico es un subgrupo difícil de encontrar en Córdoba porque para eso se necesita más arcilla, y es la presencia de grietas, superficies de fricción en el hipopedón arcilloso, que puede ser argílico o nátrico. Vértico significa con propiedades de otro orden llamado vertisol, que se encuentra en Entre Ríos y algo en Santa Fe y Buenos Aires. Todavía en Córdoba no se lo ha encontrado. Vemos entonces algunos ejemplos de molisoles en Córdoba. Comenzamos con la mínima expresión de molisol. Aplustol éntico, es decir, molisol con régimen de humedad hústico y sin horizontes de acumulación. Ahí lo vemos fácilmente. Una P y luego AC hasta llegar a un C con carbonato de calcio, pero poco carbonato de calcio, de modo que no es un horizonte cálcico. El subgrupo éntico nos está diciendo que faltan horizontes V o de acumulación. Por lo tanto, se parece este molisol a un entisol, que es otro orden. El aplustol típico ya implica la presencia de un segundo horizonte diagnóstico, que es el hipopedón cámbico, el BW. Este horizonte B no es de acumulación, pero es de estructura y color diferente al material originario.
Y el apludol típico ya corresponde a un molisol de la región húmeda de Córdoba, departamento Marcos Juárez o en esa región, donde ya el régimen de humedad normal del suelo es el údico. Por lo tanto, estamos ante el suborden udol. Pero luego no tenemos más que el hipopedón cámbico, inmediatamente debajo de la P, y luego un BC bastante espeso y el C sin carbonato de calcio. Esto implica justamente la acción del agua. El carbonato de calcio ha desaparecido hasta los 120 centímetros, mientras que el carbonato de calcio en el aplustoléntico está apenas a unos 50-60 centímetros. Es una diferencia importante a la hora de aprovechar el perfil por parte de un cultivo. Como ejemplo de molisol de mayor desarrollo que los anteriores, tenemos el argiudol típico. Se encuentra este perfil en particular en la pampa ondulada, que es la mitad norte del departamento Marcos Juárez. Vemos un epipedón mólico mucho más profundo que los anteriores, bien desarrollado, incluso con 2 horizontes A. El BA es también un horizonte de buena potencia o espesor, que está por encima del hipopedón que le da nombre al gran grupo, es decir, el argílico. Estamos en un argiudol. El régimen de humedad, por supuesto, es údico. Este suelo se encuentra en los planos altos, relieve normal, pero sin tendencia a anegamiento para nada, es decir, hay un buen drenaje del agua que busca la pendiente menor, y este suelo podemos considerar que es el modelo más importante que tenemos en la provincia de Córdoba, ya que se trata de la serie Marcos Juárez. La napa está a 8 metros, por lo tanto no hay ningún peligro de que eso pueda influir negativamente en el perfil, incluso en los años extremadamente lluviosos. Distinto es el natralbol típico, que se encuentra un poquito más al oeste de la pampa ondulada, en la pampa loésica plana. Ahí tenemos ya un epipedón mólico muy bien desarrollado, pero aparece el hipopedón álbico, también muy bien desarrollado, con un color más claro, con una tendencia a masivo o poco estructurado. Debajo del álbico está el hipopedón nátrico, precisamente la causa de que se haya formado el álbico. Ahí tenemos ya arcillas sódicas, problemas realmente importantes de permeabilidad. Como aparece el hipopedón álbico, entonces el suborden que corresponde es albol, para indicar la presencia de un horizonte que normalmente es negativo para los cultivos. Y por supuesto, el gran grupo lo completa la presencia del hipopedón nátrico, y así queda natralbol. No hay otra característica importante y el subgrupo termina siendo típico, es decir, natralbol típico. El relieve, dice ahí, es subnormal. ¿Qué significa esto? Que se trata de un bajo. Por lo tanto, con una napa poco profunda, como se indica, y tendencia a el agua a juntarse en ese lugar, es decir, a converger en ese lugar, bueno, hace una cantidad de combinaciones bastante negativas para los cultivos. No obstante, si hablamos de pasturas, vemos que ahí hay una excelente densidad de plantas. ¿Por qué? Porque las pasturas son de diferente funcionamiento que los cultivos de cosechas. Las pasturas son extractoras de agua y este suelo tiene justamente en exceso el agua. De modo que lo que no es apto para un cultivo de cosecha puede ser hasta excelente para una pastura. Y completamos un poco el panorama de molisol en Córdoba con 2 ejemplos
de ambientes serranos o de pie de sierra o de valle intermontano, que son el aplustol lítico, donde vemos que solamente hay un epipedón mólico y luego un contacto lítico, es decir, roca, prácticamente sin meteorizar, y el calciustol petrocálcico, donde aparece el epipedón mólico, poco desarrollado, con un color bastante débil, encima de un contacto paralítico, es decir, el material carbonato de calcio, la piedra calcárea está bastante fragmentada y luego directamente la roca no fragmentada, es decir, horizonte R. Este es un calciustol petrocálcico, es decir, es un molisol de ambiente seco, ustol, con presencia de calcio en el perfil en gran proporción, y el subgrupo indica que además ese calcio está cementado. Por supuesto, el pastizal natural explora el epipedón mólico principalmente. Algunos arbustivos pueden entrar en el contacto paralítico, pero básicamente se impone el pastizal de gramíneas en la parte superficial del perfil.